Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a esta sesión, a la sesión del día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Permítanme un momento, por favor, y voy a pasar inmediatamente a las presentaciones del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo y luego vamos a empezar a hablar del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Regálenme un minuto, por favor, y aquí les voy a ampliar. Bien. ¿Me confirman todos, por favor? Sean tan amables si me están escuchando y observando correctamente. ¿Todos me escuchan y me ven correctamente? Sí. Bien. Listo. Ok. Bueno, entonces, el día de ayer habíamos empezado a hablar acerca de, o estábamos continuando la clase acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y habíamos quedado, ¿sí? Habíamos quedado aquí en en las técnicas médicas y no médicas. ¿Listo? Precisamente para abordar las situaciones de peligro y riesgo laboral. Bien. Las técnicas médicas, como se los había dicho a ustedes, son las que realizan o llevan a cabo los profesionales de la salud. Bien. Son las que ejecutan o realizan los profesionales en la salud, ya que ellos han sido capacitados, formados y entrenados precisamente para eso, para aplicar todas las técnicas, para aplicar todos los métodos y todos los parámetros y criterios técnicos y científicos para determinar el estado de salud de los colaboradores al momento de realizar una labor o las condiciones de salud en las que se encuentran los colaboradores de una organización. ¿Listo? Entonces, les había dicho a ustedes que las técnicas médicas pueden ser, por ejemplo, las que están relacionadas con la realización de exámenes médicos laborales, como lo son los exámenes médicos laborales de ingreso, los periódicos, los de retiro, etcétera, etcétera. La realización de tomas de muestras anatomopatológicas y análisis de las mismas, como muestras de sangre, muestras de orina, muestras de tejido, muestras de heces fecales, etcétera, etcétera. Campañas de vacunación o jornadas de vacunación, exámenes físicos como la evaluación de las articulaciones, la evaluación del de el sistema muscular, auditivo, en fin. ¿Bien? Y las numéricas son las que tienen que ver con la realización de actividades o acciones que tienen básicamente dos enfoques fundamentales, que son las técnicas analíticas, habíamos quedado allí o habíamos terminado allí, y luego tenemos las técnicas operativas. Las técnicas analíticas son aquellas que se realizan para evaluar y valorar los riesgos laborales. ¿De acuerdo? A eso, o ese es el objetivo fundamental de las técnicas analíticas, es cuantificar, determinar cualitativa y cuantitativamente el tamaño, el alcance y la severidad de las consecuencias que puedan generar los riesgos. En este caso, se identifican los factores de peligro, se evalúan y valoran los riesgos que se puedan desencadenar de esos factores de peligro. Sin embargo, no llevan a cabo o no pretenden de alguna manera evitar el accidente. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, las técnicas analíticas solo buscan identificar
evaluar y valorar cuantitativa y cuantitativamente o determinar cualitativa y cuantitativamente los niveles de riesgo laboral. Eso es todo. Y las técnicas operativas ya son las que están directamente relacionadas precisamente con la realización de acciones para la eliminación o la disminución de los riesgos laborales. Es decir, las técnicas operativas son las que buscan precisamente eliminar cualquier acto, cualquier condición o causa que pueda desencadenar o materializarse los riesgos laborales en los colaboradores o reducir a su menor expresión la posibilidad de que esas lesiones o daños sucedan. Entonces, las técnicas operativas sí van dirigidas a evitar el accidente de trabajo. Las técnicas operativas van dirigidas a intervenir el puesto de trabajo, sus características, los actos, las actitudes, los comportamientos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, las técnicas operativas sí son las que van a atacar o a abordar precisamente cualquier circunstancia o cualquier elemento o factor que pueda desencadenarse o materializarse o convertirse en un accidente de trabajo y por lo tanto se materialicen o se desencadenen pues todas las consecuencias alrededor de los riesgos laborales. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre las técnicas analíticas y las técnicas operativas. Bien. Ahora, las técnicas analíticas se pueden hacer antes de que ocurra el accidente de trabajo y después de que ocurra el accidente de trabajo. Por ejemplo, técnicas analíticas anteriores al accidente de trabajo tendríamos inspecciones de seguridad, la evaluación y valoración de riesgos, la evaluación o análisis de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y las técnicas analíticas posteriores al accidente de trabajo, pues tendríamos el registro, notificación e investigación y análisis del accidente de trabajo. Es decir, una vez ocurrido el accidente de trabajo, precisamente a través de las técnicas analíticas, se busca determinar las causas, mas no se pretenden buscar los responsables. ¿Listo? Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esas serían las técnicas analíticas que se pueden dar antes o después de un accidente de trabajo. En cambio, las técnicas operativas van dirigidas, orientadas al diseño, a la protección y al trabajador. Diseño en cuanto digamos, a la estructura o a las características relacionadas con el puesto de trabajo o relacionadas con los recursos o herramientas de trabajo con las que interactúe la persona o el trabajador. Les coloco el siguiente ejemplo. En todo puesto de trabajo encontramos mesas, encontramos o escritorios, encontramos sillas, encontramos equipos de cómputo que se encuentran a cierta altura, a cierta distancia, por ejemplo. Entonces, las técnicas operativas orientadas al diseño buscan, por ejemplo, que ese medio ambiente laboral se adecue a las capacidades y limitaciones del trabajador. Eso significa que se tendrán que modificar la altura de las mesas, la altura de la silla, la altura a la que se encuentran los equipos de cómputo, el tipo de resolución y tamaño de las pantallas de visualización de datos, entre otros que están relacionados con el diseño o la distribución del espacio dentro del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Orientadas al diseño también tienen que ver con la configuración del equipo o herramienta que esté utilizando el trabajador o que esté manipulando. Por ejemplo, hay herramientas de corte que necesitan guardas de protección o barreras de protección. Por ejemplo, tenemos las cortadoras o pulidoras, como también se le conocen, en donde tienen un disco de corte que gira a altísima velocidad y al entrar en contacto con cualquier superficie,
Este expulsa, puede expulsar partículas o pueden expulsar esquirlas que pueden caer en los ojos del trabajador causándole una lesión severa inclusive. Entonces, el diseño de la herramienta con la que está interactuando la persona necesita modificarse instalándole, por ejemplo, una guarda de seguridad o un sistema de protección para que las esquirlas que genera el giro a alta velocidad de esa herramienta de corte o los residuos que se generan producto del corte que se realiza a través de esa herramienta no le vayan a caer a los ojos al trabajador. Entonces, en ese caso, se estaría interviniendo el diseño de la herramienta, incorporándole una guarda de seguridad o un sistema de protección. Último ejemplo. Supongan ustedes que tenemos un equipo de colaboradores, ¿de acuerdo? Que va a realizar o aplicar soldadura en un espacio confinado. Entonces, al aplicar soldadura se pueden desprender gases que son altamente tóxicos para las personas que están allí presentes en ese momento. Entonces, las características o el diseño del puesto de trabajo en donde se van a realizar estas labores necesitan de la presencia, por ejemplo, de extractores de humos o de gases para evitar la acumulación de estos y por inhalación la persona vaya de alguna manera disminuyendo su seguridad, salud y bienestar. Entonces, el incluir un extractor de gases y vapores en un área o un espacio confinado precisamente para retirar o evitar que se acumulen estos gases en este ambiente laboral, hacen parte de o modifican el diseño del puesto de trabajo, haciendo que se implementen técnicas operativas o haciendo, digamos, necesario alterar o adecuar ese puesto de trabajo para evitar, obviamente, o disminuir la probabilidad de que las personas que están allí vayan a adquirir una enfermedad laboral. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, bien. Ok, perfecto. Técnicas orientadas a la protección, perdón, lo que yo les decía a ustedes, resguardos, elementos de protección personal, barreras, ¿sí? Que ayuden a resguardar, que ayuden a proteger al colaborador. Recuerden ustedes que esas barreras de protección o esos elementos de protección personal y colectiva no ayudan a evitar el accidente de trabajo. Lo que hacen es mitigar o de alguna manera disminuir la severidad de las consecuencias que puedan desencadenar los riesgos laborales en el trabajador o en la humanidad del trabajador. Bien, entonces por eso como técnicas operativas se busca resguardar y proteger al trabajador antes, durante y después de la realización de las tareas y labores encomendadas o labores encomendadas. Entonces, allí aparecerán, por ejemplo, el suministro de calzado de seguridad, aparecerá el suministro de cascos de seguridad, aparecerá el suministro, por ejemplo, de protección para manos, ojos, sistema de protección respiratorio, en fin, ¿bien? El suministro de cualquier barrera que se interponga entre el riesgo o la materialización del riesgo y la persona que los utiliza, porque básicamente esa es la definición de elemento de protección personal. ¿Listo? Es la barrera que se interpone entre el riesgo laboral y la persona que lo utiliza. Y por último, tenemos técnicas operativas orientadas al trabajador. Por ejemplo, la realización de actividades de capacitación, formación y entrenamiento, el suministro de información documentada como protocolos, reglamentos, manuales del usuario, fichas de seguridad, hojas de seguridad, catálogos, etcétera. La instalación de un sistema de señalización de advertencia para que estas señales le indiquen al colaborador qué se puede hacer y qué no en un puesto de trabajo, el acceso restringido a ciertas áreas de la organización, avisarle de las condiciones de temperatura en las que estén las superficies, en fin, ¿bien? Como también la convocatoria, reclutamiento y selección del personal, ¿sí?
Entonces, todas estas medidas o estas técnicas operativas orientadas al trabajador buscan precisamente asegurarse de que la organización garantice que los trabajadores sean competentes, es decir, que sean capaces de asumir y asegurar su propio o garantizar su propia seguridad, salud y bienestar. Bien, siendo esto el eje o siendo el eje fundamental de esta labor, garantizar que todos adquieran, ¿sí?, esa responsabilidad, adquieran ese compromiso precisamente por su propia seguridad, salud y bienestar. Las técnicas que hemos visto acá son algunas de las tantas que puede llevar a cabo cualquier organización, así que estas las iremos viendo a medida que vayamos avanzando en la revisión de la norma ISO 45001 en relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, ok, perfecto, listo. Aquí vamos entonces a revisar algunas de las técnicas analíticas antes del accidente de trabajo, técnicas analíticas posteriores al accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos acá, ¿sí? Tenemos acá la realización de inspecciones, por ejemplo, inspecciones de seguridad, cuyo propósito es precisamente hacer un análisis exhaustivo de algún elemento, dispositivo, herramienta, equipo o inclusive una evaluación o un análisis exhaustivo del puesto de trabajo. Bien, en donde en esa evaluación exhaustiva pues se va a poder determinar la presencia de factores o elementos o circunstancias que puedan desencadenar o convertirse en una lesión para quienes estén allí en este puesto de trabajo. ¿Listo? A través de estas inspecciones de seguridad que se pueden detectar fallos de los equipos, fallos en las instalaciones, fallos en la organización del trabajo. Por ejemplo, uno puede encontrar en las inspecciones de seguridad que las tareas rutinarias o la realización de las tareas y labores rutinarias no tienen una planificación. Simplemente se hacen porque sí, simplemente se tienen que ejecutar porque alguien dio la orden sin tener en cuenta un objetivo claro, sin tener en cuenta las medidas de protección que se tendrán que aplicar para realizar esas labores, y esto hace factible o hace posible que en cualquier momento se pueda desencadenar un accidente de trabajo o se pueda desencadenar una circunstancia que absolutamente nadie desea. Bien, entonces las inspecciones de seguridad no solamente van dirigidas a la evaluación de equipos, herramientas, vehículos, maquinarias o el puesto de trabajo, sino inclusive también pueden ir dirigidas a la organización del trabajo. Cómo se planifican la realización de tareas y actividades, cómo se controla y se asegura la realización de esas tareas y actividades, etcétera, etcétera. Como también fallos en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, pueden detectarse fallos en la iluminación, fallos, por ejemplo, en la climatización del puesto de trabajo, fallos en relación con la eficacia de las barreras que deberían estar presentes allí para disminuir de alguna manera o mitigar los efectos que puedan causar los factores de peligro a los que se exponen los colaboradores, por ejemplo, en situaciones o circunstancias de ruido, vibraciones, etcétera, etcétera. ¿Bien? Aquí con respecto a la evaluación del riesgo, como les decía a ustedes y como lo vamos a ver más adelante, hay varias técnicas para evaluar y valorar los riesgos laborales, ¿de acuerdo? Técnicas y metodologías que pueden determinar cuantitativa y cualitativamente la magnitud de los factores para determinar cualitativa y cuantitativamente los riesgos laborales a los que se exponen los colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, esa información que se obtenga al aplicar estas técnicas le va a permitir a la empresa poder formular las medidas pertinentes para abordar esos resultados. ¿De acuerdo? Es decir, si se busca abordar eficazmente los riesgos laborales, lo que hay que hacer en primer lugar es identificar los factores de peligro, ¿cierto? Poder evaluar y valorar cualitativa y cuantitativamente los riesgos laborales asociados a esos factores de peligro
para que las acciones ataquen la raíz del problema. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Si un trabajador está expuesto a radiaciones ionizantes, por ejemplo, a los rayos X, cuando realizan, por ejemplo, labores de imagenología, pregunto, ¿es suficiente con realizar actividades de capacitación e información al respecto de los riesgos laborales a los que se expone el colaborador o hay que tomar medidas más contundentes? ¿Ustedes qué opinan? Tendríamos que tomar medidas más contundentes. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Entonces, ese es el llamado que se hacen o esa es la invitación que hace la ISO a través de estas normas internacionales. Asegurarse que las medidas para intervenir o abordar y prevenir o mitigar los riesgos laborales sean eficaces. Y para lograr eso es necesario hacer una evaluación y valoración cualitativa y cuantitativa de esos riesgos laborales, para que con los resultados que arroje ese ejercicio se puedan formular las medidas de protección, prevención, resguardo, mitigación adecuadas, pertinentes a los niveles de riesgo laboral determinados a través de estas técnicas. Entonces, en esas evaluaciones, ¿qué se pueden determinar? O sobre qué se puede obtener información en esas evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, información acerca de la organización del trabajo, ¿sí? Las materias primas utilizadas en el proceso, los equipos de trabajo utilizados, los accidentes ocurridos con antelación, el listado de puestos de trabajo existentes, las tareas asociadas a cada uno de los puestos de trabajo, la existencia de trabajadores especialmente sensibles, ¿de acuerdo? Lo lógico sería tomar medidas apropiadas y capacitar a las personas que manipulen los equipos deben tener capacitación o conocimiento de los riesgos que están presentes. Sí, José, estamos totalmente de acuerdo. Lo que estamos diciendo es que estas medidas de capacitación e información, en algunos casos, o dependiendo de la magnitud de los riesgos laborales, no son suficientes. ¿De acuerdo? En donde sabemos que los trabajadores estarían expuestos a unos riesgos laborales cuya severidad o la severidad de sus consecuencias es bastante significativa. De hecho, inclusive contemplar el deceso del trabajador por interactuar con los factores de peligro. Bien, entonces, aparte de estas medidas, aparte de estas acciones que van dirigidas al colaborador, pues también se tienen que tomar medidas de mayor contundencia o sin restar la importancia a las actividades de capacitación e información, se deben implementar medidas que garanticen el resguardo, protección de las personas que están expuestas a esos factores de peligro o que interactúan con esos factores de peligro y obviamente esto asegure la eficacia de las acciones pertinentes o de las acciones correspondientes. Periódicamente realizar un control médico, también acompañar con cuidado personal a la salud. Exacto, muchachos. Todas esas medidas son absolutamente válidas siempre y cuando se determinen a partir de los resultados de evaluación y valoración de los riesgos laborales. Es como pretender que un contador dictamine el estado fiscal, económico, financiero de una empresa sin haber elaborado los estados financieros. Es como pretender preguntarle a un contador público o un licenciado en contaduría pública, decirle, bueno, ¿cuál es su opinión de la salud financiera, contable, fiscal, tributaria de la empresa? Y el contador diga, no, pues a mí me parece que están bien. No, o la organización está bien o la organización tiene problemas en ese contexto. Para poderlo saber, para poder tener certeza de la salud financiera, contable, económica, fiscal, tributaria de una empresa, es absolutamente necesario elaborar los estados financieros. Los estados financieros son una radiografía que nos indica a nosotros con total certeza cuál es la salud financiera, contable, económica, tributaria, fiscal de una empresa. Lo mismo sucede en la formulación o la determinación de los niveles de riesgo laboral. Es igual. Pretender preguntarle a la persona encargada de seguridad y salud del trabajo acerca de la eficacia o de la probabilidad de la materialización de un accidente de trabajo sin
haber evaluado y valorado los niveles de riesgo laboral será un ejercicio absolutamente de improvisación. Y lo que menos o lo que se debe evitar a toda costa es la improvisación, no solo en seguridad y salud en el trabajo, sino en los sistemas de gestión en general. Por ejemplo, con respecto al sistema de gestión de calidad, nada más y nada menos está en juego la credibilidad, la conformidad y satisfacción de los usuarios, que son los que en realidad, en contraprestación a los productos y servicios que reciben, entregan una cantidad de recursos económicos para hacerse propietarios o propietarias del producto o servicio que están recibiendo, según sus necesidades y expectativas. Entonces, pretender lograr la conformidad y satisfacción de los usuarios sin identificar sus necesidades y expectativas es un absoluto ejercicio de improvisación, que obviamente a través de un sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, esto no es concebible o esto no es aceptable. Lo mismo sucede en gestión ambiental, es exactamente igual. Pretender acciones para demostrar un desempeño más sostenible con el medio ambiente sin haber identificado los aspectos, sin haber evaluado y valorado los impactos ambientales, sin haber hecho evaluaciones del impacto ambiental, sin haber analizado el ciclo de vida de productos y servicios, es una absoluta improvisación. Lo mismo sucede en seguridad y salud en el trabajo. Pretender disminuir la probabilidad de la accidentalidad y materialización de enfermedades laborales sin haber evaluado y valorado los riesgos laborales es un ejercicio de absoluta improvisación. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. Y lo que ustedes están observando en pantalla es precisamente lo que les acabo de decir. ¿En qué consiste la evaluación de los riesgos? Primero, identificar los peligros, es decir, cuáles son los actos o acciones que se están ejecutando y que puedan o tengan el potencial de generar un daño en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. ¿Cuáles son las características de los equipos, herramientas, vehículos, maquinarias e insumos que se utilizan para ejecutar esos actos o las tareas encomendadas? ¿Y cuáles son las características del puesto de trabajo del medio ambiente laboral o los factores que estén presentes en este puesto de trabajo y que puedan de alguna manera representar alguna lesión o que pueda desencadenarse en un accidente de trabajo? Ubicarlo en el lugar exacto o poder ubicar con exactitud los factores de peligro dentro de la infraestructura e instalaciones de la organización, etcétera, etcétera. Un ejemplo palpable: en el cuerpo de bomberos, ellos constantemente hacen simulacros para evaluar su plan de acción. Correcto, Priscila, exactamente. Porque ellos saben que las circunstancias en las que tienen que ejecutar sus funciones o en las que tienen que ejecutar las labores encomendadas son de altísimo riesgo, en donde obviamente deben propender por la vida de quienes van a rescatar de alguna situación de emergencia, como también propender por su propia vida. ¿De acuerdo? Hasta ahí me hice entender, muchachos. ¿Me confirman, por favor? Correcto, Priscila. No, ninguna organización en materia de seguridad y salud en el trabajo pueden improvisar, dado que, como en este caso, en seguridad y salud en el trabajo estaría en juego la vida de una persona. Es así de sencillo. Nada más y nada menos que la vida de una persona, encerrándose la vida como ese bienestar físico, mental, psicológico, esa situación de bienestar mental, físico, etcétera, etcétera. Juan, en caso de ISO 9001 ya se los expliqué. Se los acabo de explicar, Juan. Ya se los expliqué. Luego de haber identificado el peligro viene la estimación del peligro. Después de la estimación viene la valoración del riesgo. Perdón, luego viene la estimación del riesgo. Luego viene la valoración del riesgo y finalmente el control de riesgo. ¿Qué significa estimar el riesgo? El riesgo se va a evaluar cuantitativamente a partir de unos criterios de evaluación objetiva que más adelante vamos a ver.
Y la valoración del riesgo es ubicarlo en unos niveles de calificación del riesgo, es decir, en niveles 1, 2, 3 o 4 o en niveles muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. En eso consiste la valoración de los riesgos. Y según los resultados obtenidos en la valoración del riesgo, por último, se formularán las medidas de control, prevención y mitigación de esos riesgos laborales. ¿Listo? Correcto, Argenis. Se evaluará el porcentaje, se determinará la eficacia o deficiencia de los controles existentes, el tiempo de exposición o periodos de exposición, y allí se calculará la probabilidad y de ahí en adelante. La valoración es estándar, es decir, no importa el tipo de accidente, se evalúa bajo los mismos criterios, no que el MERIS. Los accidentes no se evalúan. A ver, nuevamente, un accidente de trabajo se puede desencadenar por muchos factores, muchísimos. Esos factores están ligados directamente a los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque un riesgo laboral genera consecuencias en el trabajador. Por ejemplo, la posibilidad de caerme de cierta altura es un riesgo laboral y las consecuencias que puede generar la caída a esa altura es lo que conocemos daños. ¿Me hice entender, muchachos? el, la posibilidad de intoxicarme por inhalación de gases al manipular sustancias químicas es un riesgo laboral. Y las consecuencias que se deriven de esa inhalación de gases y vapores al interactuar o manipular esas sustancias químicas son los daños. Entonces, lo que se califica son los actos, lo que se califica es el contexto y la manera en la que los colaboradores están en contacto con los factores de peligro, siendo conscientes de las posibles consecuencias o efectos que puedan desencadenar esos factores de peligro. Y de acuerdo a esa evaluación, al aplicarse unos criterios de evaluación objetiva que sí se encuentran estandarizados, según esos resultados se tendrán que formular las medidas de control. Me hice entender que el MERIS, y para todos, sean tan amables, ¿sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Bueno, bien, ok, vale. Entonces, esto que ustedes están observando en pantalla son técnicas que se pueden hacer anteriores al accidente de trabajo, inspecciones, como también la evaluación y valoración de los riesgos laborales. Técnicas analíticas posteriores al accidente de trabajo son las que están relacionadas con la investigación, caracterización y análisis del accidente de trabajo. Entonces, el objetivo de toda investigación es conocer los hechos, que a partir de los hechos se puedan determinar las causas. Por ejemplo, en la investigación de un accidente de trabajo tenemos dos tipos de causas, causas básicas y causas inmediatas. Esto más adelante se los voy a explicar, ¿de acuerdo? Proponer medidas preventivas para evitar que ese accidente de trabajo se repita en la organización. Para eso hay muchos métodos o muchas técnicas de identificación y análisis de causas y formulación de acciones para evitar que ese accidente de trabajo se repita o que suceda un accidente de trabajo tal cual o en las mismas condiciones en las que ocurrió el que se está investigando, ¿de acuerdo? Y todo esto, obviamente, por ley, las empresas están obligadas a realizar esa labor. Es decir, la investigación de un accidente de trabajo no es opcional de ninguna manera. Las empresas por ley, de acuerdo al país donde se encuentre operando la organización, hay un conjunto de requisitos legales que obligan a la empresa a reportar, investigar, caracterizar y analizar el accidente de trabajo. ¿Qué significa reportar el accidente de trabajo? Darle conocimiento o un parte de conocimiento a las autoridades competentes de la ocurrencia de un accidente de trabajo, porque toda empresa está obligada a reportar un accidente de trabajo. En consecuencia del reporte vendrá la investigación. ¿Qué implica la investigación? La investigación implica caracterizar el accidente de trabajo y según la caracterización, analizar el accidente de trabajo. ¿Qué significa caracterizar un accidente de trabajo? Saber cuándo ocurrió,
saber quién o quiénes fueron las víctimas, saber qué estaban haciendo antes del accidente de trabajo, si el accidente de trabajo está relacionado con su trabajo o fue con ocasión del trabajo, saber las partes del cuerpo afectadas, conocer el agente que causó el accidente de trabajo, es decir, si fue por alguna conducta, comportamiento o por una sustancia química, herramienta, equipo, maquinaria, entre otras, para poder graficar o poder representar gráficamente todos los hechos y circunstancias alrededor del accidente de trabajo para luego iniciar con su análisis, es decir, para detectar cuáles fueron las causas que condujeron al accidente de trabajo y según esas causas formular las acciones que van a implementarse para evitar que ese mismo accidente de trabajo se repita o suceda en la organización. ¿Listo? Se evalúa la continuidad en otras zonas, es hacer un recorrido de un antes y después, consecuencias o acciones o fallas mecánicas. Exactamente, muchachos, es algo así. Entonces, dentro del ejercicio de investigación del accidente de trabajo, se tienen que realizar una serie de actividades precisamente para tener absoluta certeza del cómo, cuándo, por qué, para qué y por qué sucedió el accidente de trabajo. Básicamente eso. ¿Listo? Para realización de los accidentes de trabajo hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, el accidente de trabajo se puede hacer en línea, ¿sí? Que es una de las modalidades que está cobrando vigencia hoy en día. Sí está obligado, sí está obligada, ya que la empresa solo corre con cierta cantidad de días para lo que da la incapacidad laboral. Lo que son 15 en adelante, la empresa lo saca de planilla y le sigue pagando en la caja del Seguro Social. Ever, no hay que verlo tanto, es decir, no hay que percibirlo o asociarlo tanto a, digamos, relacionar el accidente de trabajo con un hecho económico, limitarse a percibir el accidente de trabajo como un hecho económico. Hay que, digamos, darle una mayor profundidad, ¿sí? A la evaluación y análisis del accidente de trabajo. Pero lo que dices tienes toda la razón. Las autoridades competentes establecen unos tiempos límites para reportar y llevar a cabo el análisis, es decir, la caracterización, la investigación del accidente de trabajo, es decir, llevar a cabo la caracterización y análisis del mismo en unos tiempos determinados. ¿Listo? Y en consecuencia, poder tomar las acciones correctivas y quizás ajustar la evaluación de los riesgos. Claro, Rina, sí, señorita, tienes toda la razón. Hay que determinar la o las causas raíces. Exactamente, Daniel. Muy bien. Entonces, para llevar a cabo la investigación de un accidente de trabajo, se pueden hacer a través de ejercicios en línea, por el técnico de prevención o el encargado de seguridad y salud del trabajo, con asistencia especializada, que una empresa o una persona especialista en seguridad y salud en el trabajo nos preste ese servicio o simplemente lo hagan o se realice o se obligue a la empresa a realizar la investigación del accidente de trabajo, bien sea por una autoridad competente o una autoridad laboral, que digamos que esa es la situación que toda organización busca evitar. ¿Por qué? Porque cuando entra la autoridad laboral a realizar la investigación del accidente de trabajo, es para descartar la posibilidad de que haya un estado o una situación de negligencia por parte de la empresa. Entonces, para evitar que la autoridad laboral intervenga o realice la investigación del accidente de trabajo, las empresas están obligadas a reportar y analizar este hecho en un lapso no mayor a 15 días, en donde se tienen que identificar las causas y formular las acciones pertinentes para evitar que ese hecho se repita. Y obviamente documentar los resultados del análisis y caracterización y análisis del accidente de trabajo y también pues obviamente queden documentadas las acciones que se van a realizar para evitar que esa situación se repita. ¿Listo? Muy bien. Como ustedes pueden observar aquí en pantalla, tenemos las técnicas operativas, por ejemplo, técnicas orientadas al diseño, como se los decía a ustedes, que son basadas en el conocimiento de las necesidades reglamentarias dentro del ámbito industrial y de la prevención, como se los decía hace un momento, la distancia que debe existir entre cada puesto de trabajo, las condiciones climáticas que deben estar presentes en el puesto de trabajo, la cantidad de lumens o el nivel de iluminación presentes en un puesto de trabajo, los decibeles
y toda esa información ya se encuentra estandarizada. Esa información la tienen los organismos de control, que son los que precisamente buscan que esos rangos de tolerancia en relación con estos factores de peligro o condiciones relacionadas con los puestos de trabajo, pues se mantenga dentro de los límites admisibles. Entonces, las técnicas orientadas al diseño, por ejemplo, puede ser un estudio ergonómico previo de un puesto de conducción de una carretilla elevadora, ¿sí? La colocación de los mandos, la forma de los mismos, la regulación del asiento, la posición de los espejos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el estudio ergonómico para el habitáculo de una motoniveladora. ¿Ustedes saben qué es una motoniveladora? ¿O han visto una motoniveladora? ¿O una retroexcavadora? ¿Sí la han visto? Sí. Las motoniveladoras son estas máquinas que ayudan a nivelar los terrenos para iniciar un ejercicio de construcción, por ejemplo. ¿Sí? Las motoniveladoras son las que se llevan a cabo, son las que se utilizan para hacer los movimientos de tierra y lograr que el suelo esté a un nivel aceptable para que de ahí en adelante inicie el proyecto de construcción. Entonces, cuando se va a iniciar un proyecto de construcción, se alista el terreno antes de cualquier cosa. Es decir, se lleva a cabo la poda de vegetación en esa área, obviamente respetando las indicaciones y exigencias de las autoridades ambientales en relación con el corte o en relación con la poda de vegetación allí presente, asegurándose de que, por ejemplo, se haga un inventario de individuos. Que es un inventario de individuos? Saber y conocer las especies que están allí presentes, las especies de vegetación, árboles, flores, vegetación en general, presente allí en el proyecto, y saber si en realidad esas especies, o determinar con exactitud si esas especies o alguna de ellas se encuentra protegida, es decir, son especies de vegetación en vía de extinción que no se pueden tocar. Por eso, en todo ejercicio o en toda etapa preliminar al alistamiento de un terreno, está, por ejemplo, el levantamiento del inventario de especies o el inventario de individuos para saber si hay algunas especies de vegetación que se consideren como protegidas o que se encuentren en vía de extinción, y por orden de las autoridades competentes, esas especies no se puedan tocar. ¿De acuerdo? El material a utilizar para la nivelación del suelo, arcilla, asfalto, en fin, etcétera. Eso se llaman materiales pétreos, ¿sí? Como puede ser gravilla, arena, roca, en fin, ¿bien? Bueno, entonces, esas son técnicas orientadas, por ejemplo, al diseño. Saber las condiciones o realizar un estudio ergonómico al habitáculo de esa máquina. Conocer las características ergonómicas del asiento donde se va a sentar el operador, la disposición de los mandos que va a utilizar el operador para, valga la redundancia, poner en marcha u operar la máquina, ¿de acuerdo? La posición de los espejos para poder tener un campo visual tanto adelante como hacia atrás cuando se va a operar este tipo de maquinaria, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, hermano. Listo. Técnicas orientadas a la protección. Por ejemplo, tenemos los sistemas de protección, como lo son el interruptor diferencial, detector de presencias, detector de humos, ¿bien? Sensores de movilidad. Tenemos los resguardos que pueden ser fijos, móviles, regulables. Por ejemplo, hay resguardos o barreras de protección que se pueden mover, o barreras de protección que son fijas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una barrera de protección fija son las que se le instalan precisamente a estas herramientas de corte que generan esquirlas o que expulsan esquirlas, y esas esquirlas pueden caerle al trabajador o a la persona que está utilizando esa herramienta, como cualquier persona a su alrededor. Entonces se le instala esa barrera, se ajusta y, digamos, se incorpora a la máquina esa barrera o ese sistema de protección, modificando el diseño de la máquina. Ahora va a contar con una barrera que tal vez en su momento no tenía. Hoy en día, la gran mayoría de herramientas de corte ya vienen con esa barrera dentro de su diseño.
o ya vienen con esa guarda de seguridad dentro de su diseño. ¿Listo? Las barreras como vallados perimetrales, barreras de aislamiento del ruido, en fin, ¿bien? Y las técnicas orientadas al trabajador tendríamos la formación, el entrenamiento, la selección de personal, actos informativos como reuniones, mesas de trabajo, comités de trabajo, medidas incentivas encaminadas al aumento de la motivación. Por ejemplo, las personas que tengan un buen comportamiento en relación con seguridad y salud en el trabajo, se les recompensará de manera económica. Por ejemplo, hay empresas que ejecutan o realizan campañas en donde observan los comportamientos, actitudes y conductas de los colaboradores según la determinación de directrices en materia de seguridad y salud en el trabajo en cierto periodo durante un mes, durante 2 meses, 3 meses, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a los resultados que se obtengan de ese buen desempeño o de ese buen comportamiento, se les puede reconocer, por ejemplo, económicamente a través de una bonificación. ¿Sí? Entonces, esto hace o motiva a los colaboradores a que precisamente sigan en pie, sigan manteniendo ese buen comportamiento para que, pues, obviamente se hagan de esos beneficios económicos, como motivante o como medidas incentivas para continuar, seguir en ese buen camino o en esa senda de la seguridad, de su propia seguridad, salud y bienestar. ¿Listo? Lo que les acabo de decir les quedó claro, muchachos. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? El uso de Pocayoke, maquinarias, equipos para prevenir o minimizar errores. Correcto. Muy bien. Listo. Bueno, por último, ¿sí? En relación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues tendríamos que unos factores de éxito importantes para lograr la implementación y la eficacia de ese sistema de gestión. Por ejemplo, tendríamos el liderazgo y compromiso por parte de la alta dirección, generando una cultura de seguridad y salud en el trabajo en la organización. Como ya se los he mencionado en anteriores oportunidades, los únicos responsables de asegurarse de que los sistemas de gestión funcionen son los miembros de la alta dirección, nadie más. Ni el gerente HSQ, ni el director HSQ, ni absolutamente nadie distinto a la alta dirección serán los responsables de garantizar que este sistema de gestión se ponga en marcha. ¿Bien? Son los miembros de la alta dirección, porque ellos tienen la potestad de determinar y garantizar la disponibilidad de los recursos que se requieran para poner en marcha el sistema de gestión. ¿De acuerdo? La comunicación en todos los sentidos, desde la alta dirección a los trabajadores y desde los trabajadores a la alta dirección. Por ejemplo, estos dos factores de éxito están presentes en cualquier sistema de gestión. Es decir, para lograr que un sistema de gestión funcione, cualquiera de los que vamos a estudiar, la alta dirección tiene que demostrar su liderazgo y compromiso. Así de sencillo, ya que ellos son los directos responsables de asegurarse de que este proyecto funcione. Nadie más, para que a ustedes les quede absolutamente claro eso. ¿Listo? Entonces, eso implica que desde el punto de vista de la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud del trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera, los miembros de la alta dirección son los únicos responsables de asegurarse de que esta estructura en realidad funcione correctamente. Nadie más lo va a hacer. Y en segundo lugar, para todos los sistemas de gestión es absolutamente importante y necesario la comunicación en todos los niveles de la empresa, es decir, desde la alta dirección hacia el resto de los niveles o el resto de los roles de la organización y de los roles de la organización hacia la alta dirección. La comunicación en ambos sentidos es absolutamente necesaria. ¿Bien? Ok. La participación de los trabajadores, no solo en seguridad y salud en el trabajo, sino también en cualquier sistema de gestión, ya que recuerden ustedes que la alta dirección no puede llevarse a cuestas la puesta en marcha de un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque la alta dirección tiene otra serie de responsabilidades
la alta dirección tiene otra serie de compromisos relacionados con precisamente el rol que ocupan, el rol de alta dirección, el rol de cabezas visibles de la organización en cuanto a la implementación, mantenimiento y mejora continua de estos sistemas de gestión. Bien. Entonces, eso significa que es absolutamente necesario que la alta dirección garantice que todos los niveles de la organización se incorporen al sistema de gestión, se vinculen al sistema de gestión. Y no solo estoy hablando de seguridad y salud en el trabajo, estoy hablando de cualquier sistema de gestión. ¿Me hice entender? Sean tan amables. ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? La participación y el involucramiento de todos los niveles de la organización en la puesta en marcha de un sistema de gestión es necesario. ¿Listo? Obviamente, esa participación de todos los colaboradores de la organización o de todos los niveles de la empresa se podrá contagiar y difundir a todos los niveles de la empresa gracias al liderazgo y compromiso que demuestre la alta dirección. Es así de sencillo. De lo contrario, pretender que los colaboradores de la empresa asuman o contribuyan eficazmente a la puesta en marcha del sistema de gestión sin que exista un liderazgo y compromiso tangible va a ser absolutamente complejo. ¿Listo? ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Ok. Les agradezco inmensamente, mis estimados estudiantes, que me regalen un minuto y ya estoy con ustedes, ¿vale? Regálenme un minuto, por favor, y ya estoy de nuevo con ustedes. Muchas gracias, muchachos. Listo, muchachos. Aquí estoy. ¿Me escuchan de nuevo? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Bien. Vale. Bueno, listo. Sigamos entonces. Continuamos aquí. La asignación de recursos, tanto materiales como económicos, humanos, eso es responsabilidad de la alta dirección, ¿sí? Precisamente con el ánimo de demostrar su liderazgo y compromiso, ya que como les he venido diciendo y remarcando a ustedes, los miembros de la alta dirección son los únicos responsables de determinar y asegurarse de que los recursos que necesita el sistema de gestión estén disponibles para ese propósito, para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión o de los sistemas de gestión que se deseen implementar. ¿Listo? El establecimiento de las políticas claras de seguridad y salud en el trabajo, acordes a los objetivos estratégicos de la organización, para conseguir la integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en sus procesos de negocio, así como los objetivos de seguridad y salud en el trabajo alineados con esta política. Es decir, así como lo hemos venido diciendo con los demás sistemas de gestión, es absolutamente necesario que haya una correlación entre los elementos de directriz o entre las directrices generales de operación del sistema de gestión, en este caso el de seguridad y salud del trabajo, con el resto de la estructura, ya que, como se los decía a ustedes, las políticas, los objetivos y metas es lo que le permitirá a la organización o a los miembros de la alta dirección darle un sentido a este sistema de gestión. Y de esa manera asegurarse de que todas las personas sepan hacia dónde van o hacia dónde deben enfocar sus esfuerzos y su interés para que el sistema de gestión pueda surgir y se pueda implementar satisfactoriamente. ¿Listo? La identificación de los peligros, el control de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades asociadas a la seguridad y salud en el trabajo son absolutamente necesarias. El seguimiento y medición continua del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en busca de la mejora continua del mismo. Es decir, para poder formular acciones que propendan por el mejoramiento continuo del sistema de gestión, es absolutamente necesario medirlo con periodicidad o con frecuencia.
se podrá hacer a través de los indicadores de desempeño, se podrán hacer a través de la realización de auditorías internas, por ejemplo, se podrá llevar a cabo a través de las mismas, a través de las mismas eh, medidas no, analíticas, por ejemplo, etcétera, etcétera. El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos voluntarios que la organización suscriba. Es decir, alrededor de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como en el resto de los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Es necesario que se tengan en cuenta o no se pierdan de vista los requisitos legales. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque en todo sistema de gestión, no solamente estoy hablando del de seguridad y salud en el trabajo, sino para cualquier sistema de gestión, es importante que haya un equilibrio. ¿En dónde debe existir ese equilibrio? Entre el cumplimiento de los estándares o requisitos que definan las normas internacionales cuando así lo decide la organización, y en segundo lugar, el cumplimiento de los requisitos a los que está obligada la empresa a cumplir. Porque como una unidad económica, toda organización para poder continuar realizando su actividad económica tiene que asegurar el cumplimiento de requisitos legales. Es así de sencillo. Y no solamente estoy hablando en aquellos requisitos legales relacionados con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estoy hablando de los requisitos legales relacionados con cualquier sistema de gestión, relacionados con cualquier disciplina: gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión de la seguridad y inocuidad de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo dicho hasta acá con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguien tiene inquietudes al respecto? ¿Me confirman, por favor? Bueno, ok. Perfecto, muchachos. Bien, con esto entonces terminamos la presentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y vamos inmediatamente a hablar del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Aquí está. Permítame un momento, por favor. Listo. Vamos a hacer ahora la presentación del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos o del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad alimentaria. ¿Están observando? ¿Me confirman, por favor, lo que les comparto en pantalla? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bueno, muy bien. Este es otro de los sistemas de gestión que nosotros vamos a estudiar. Este es otro de los sistemas de gestión que hace parte de este proceso de capacitación y formación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunas definiciones o algunas consideraciones importantes en relación con el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. ¿Listo? Bien, este sistema de gestión se implementa o se puede adoptar a través de la norma o siguiendo los estándares y requisitos de la norma ISO 22000. Bien, esa norma ISO 22000 es una norma sectorial, es decir, la ISO genera dos tipos de normas. Dos. Normas que son aplicables o pueden adoptarse por parte de cualquier organización, ¿sí? Normas que pueden implementarse o ponerse en marcha o adoptarse en cualquier empresa, como lo es el caso de la norma ISO 14001, 45001 e ISO 9001. Y hay normas sectoriales, es decir, normas que van dirigidas a cierto tipo de empresas.
La norma ISO 22000 es una norma sectorial porque está dirigida a empresas del sector alimentos. Bien, pero eso no significa que una empresa del sector alimentos desee implementar las otras normas internacionales. ¿Me hice entender ahí? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Vale? Entonces, esta norma, al dirigirse a empresas del sector alimentos, como su nombre lo indica, es una norma sectorial. Pero si una empresa del sector alimentos desea adoptar las otras normas internacionales, lo podrá hacer sin ningún problema. Lo podrá hacer sin ninguna dificultad para que a ustedes les quede esto completamente claro. ¿Listo? Bien, ok. Bueno, básicamente la norma ISO 22000 busca ayudar a las empresas a minimizar los riesgos de seguridad e inocuidad en relación con los alimentos que produzcan y saquen al mercado. Cuando las empresas o las empresas de alimentos deben tener en cuenta de que cuando alguien consuma sus productos, ¿de acuerdo? Su salud, su seguridad, su bienestar podría perjudicarse, ya que estos productos provienen de materias primas vegetales, animales, procesadas o sintéticas, que en su combinación pueden perjudicar o podrían perjudicar el bienestar o la salud de quienes lo consumen. Eso es lo que conocemos como inocuidad, la capacidad de poder generar alimentos que no perjudiquen la seguridad y salud de quienes los consuman. Entonces, la norma ISO 22000 se centra fundamentalmente en eso, en ayudarles a las empresas del sector alimentos, enfocarse fundamentalmente en aquellas circunstancias o factores que puedan representar un peligro para la seguridad e inocuidad de los alimentos, es decir, que puedan representar una circunstancia en donde los componentes de esos alimentos puedan perjudicar en mayor o menor medida la salud y seguridad de quienes lo consumen. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bien, ok, perfecto. Entonces, maestro, ¿y si la empresa no es una cadena de alimentos, ejemplo, un hotel, se puede adaptar a utilizar esta norma para regirse y mejorar la seguridad alimentaria? Mary, ¿en un hotel manipulan alimentos? Pregunto, mis estimados estudiantes, en un hotel se manipulan alimentos, estamos de acuerdo. Entonces, esta norma internacional también puede aplicarse en empresas que se manipulen alimentos. O sea, la norma ISO 22000 no solamente está dirigida a empresas que producen alimentos, sino también a aquellas empresas que manipulan alimentos sin la necesidad de convertirse en productores de alimentos. Entonces, en este caso, al tratarse de un hotel en donde su personal manipula alimentos, esta norma internacional es absolutamente aplicable, ¿vale? Con gusto, Mary, con todo gusto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las ventajas o cuáles son las contribuciones que aporta la norma ISO 22000 a las empresas del sector alimentos en general, las que producen alimentos o las que manipulan alimentos? Primero, va a haber una mejora en la seguridad y la salud de quienes consumen los alimentos. Es decir, van a poder minimizar los riesgos alimentarios o los riesgos relacionados con los alimentos, y obviamente esto va a generar mejores resultados en cuanto a la seguridad, salud y bienestar de quienes consumen los alimentos, que pueden ser los clientes o los usuarios o inclusive los empleados y otras personas en contactos con alimentos. Por ejemplo, hay empresas que tienen su propia cafetería o departamento de catering para brindarles el servicio de alimentación a sus colaboradores. Entonces, en este caso, estas empresas
que tienen la posibilidad de contar con su propio departamento de catering o de alimentación, manipulan alimentos. Por lo tanto, estas empresas perfectamente pueden adoptar esta norma internacional. Bien, entonces, para que les quede a ustedes absolutamente claro, no solo las empresas que producen alimentos pueden adoptar estas normas internacionales, sino también aquellas empresas que manipulan alimentos. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. A ver, por ejemplo, una empresa para, por ejemplo, para un comedor de una empresa, Yolimar, es lo que les acabo de decir. Si la empresa tiene su propio servicio de catering o si la empresa tiene su propio comedor en donde se manipulan alimentos, pueden adoptar esta norma internacional perfectamente. ¿Por qué? Porque en la manipulación de alimentos hay también riesgos, es decir, hay factores que pueden estar relacionados con el lugar donde se están manipulando los alimentos o donde se están transformando las materias primas en alimentos, o también hay factores que están relacionados con quienes manipulan los alimentos o inclusive factores que pueden estar presentes en los mismos insumos y o materias primas que se utilicen para la manipulación o la generación de esos alimentos. Entonces, a través de esta norma internacional, como ustedes se van a dar cuenta, hay distintos factores que hacen que la organización, en este caso, una empresa que manipula alimentos o genera alimentos, esté muy alerta a todas estas circunstancias o factores que puedan representar o convertirse en un peligro para la seguridad e inocuidad de los alimentos. Profe, por definición, si no es inocuo, no es alimento, no trino. No, miren, les voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que estamos ante un árbol frutal, ¿sí? El árbol, bueno, de la fruta que ustedes quieran, de la fruta que ustedes quieran. Si yo tomo la manzana ahí directamente del árbol sin lavarla, ¿deja de ser alimento? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Si yo tomo, por ejemplo, en este caso, directamente la manzana de este árbol de manzanas, sin pasar por un proceso de inocuidad, no deja de ser alimento. Exactamente, sigue siendo un alimento. Lo que pasa es que sigue siendo alimento con unos factores o con unos, digamos, con unos elementos alrededor de su constitución que pueden o tienen la posibilidad de perjudicar nuestra salud porque no la hemos lavado correctamente, no la hemos desinfectado correctamente, etcétera, etcétera, pero no por ese hecho deja de ser alimento, para que lo tengan en cuenta. Aplicaría también para las tiendas de departamento tipo supermercado. Yasmín, ¿en un supermercado se manipulan alimentos? ¿Sí o no? Les quiero hacer esa pregunta. ¿En un supermercado se manipulan alimentos? Correcto. Entonces, al manipularse los alimentos, estas empresas, por ejemplo, los supermercados, también pueden implementar esta norma internacional. Bien. Si está dentro de los protocolos de contratación que deben estar certificadas, sí la puede exigir. Listo. A ver. Inclusive con el desecho de los alimentos los cuales quedaron en descomposición. Correcto. ¿Y entraría esta norma en el sistema integrado de gestión en el caso de adoptar con los drones? Claro, Coromoto, Romero, claro que sí. Si la empresa de alimentos decide implementar ISO 9001, 14001, 45001, 22000 y todas las que quieran pueden incorporarse perfectamente al sistema integrado de gestión. Ustedes se van a dar cuenta que todas las normas internacionales que vamos a estudiar o todos los sistemas de gestión que vamos a estudiar tienen muchos elementos en común, haciendo posible su integración, ¿vale? A ver, por aquí, por aquí. Si el servicio de comedor es una empresa contratada, la empresa que contrata puede exigirla, claro, Dalimar, claro que sí. Si es un requisito que la propia organización establece para vincular comedores o empresas que presten los servicios de catering, es decir, de alimentación a sus colaboradores, claro que la organización puede exigir eso como un requisito obligatorio de cumplimiento para poder vincular a este tipo de empresas.
Claro que lo pueden hacer. Algo que que les quiero comentar algo para que les quede absolutamente claro. Las empresas, para vincular proveedores o contratistas, tienen la absoluta libertad de establecer los requisitos que consideren pertinentes. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Las empresas que quieran vincular contratistas o proveedores de bienes y servicios de cualquier característica tienen la absoluta potestad y libertad de establecer los requisitos para seleccionar y vincular o evaluar o seleccionar y evaluar los proveedores que considere pertinentes. ¿Listo? Los alimentos que no cumplan no pueden asegurarle a las empresas el amparo a esta norma. Exacto, solo que supongo serán servicios más costosos. Dalimar, eso es o hace parte de, digamos, las cantidades o negociaciones a las que puede llegar una empresa con sus contratistas. Eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? Eso lo veremos más adelante, pero para que a ustedes les quede absolutamente claro, las empresas son las que tienen la potestad y la libertad de establecer los requisitos para poder vincular empresas contratistas o proveedores de bienes y servicios. Punto. Supongan ustedes que yo tengo una empresa que se dedica a la asesoría de sistemas de gestión y yo les digo a ustedes, voy a contratar o a vincular personas que solo tengan más de 5 años de experiencia como auditores de sistemas de gestión o asesorando, siendo consultores o prestando servicios de consultoría en sistemas de gestión, tengan un posgrado a nivel de especialización o maestría y también demuestren que tienen o que están certificados como auditores líderes o internos. Esos 5 requisitos yo los voy a utilizar para seleccionar mis consultores o las personas con las que yo voy a hacer extensivo mis servicios como empresa. Como otra organización puede poner requisitos mucho más exigentes o mucho más rigurosos que los míos, como otra organización puede poner requisitos menos rigurosos que los míos. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que todas las empresas tienen la posibilidad, la potestad de establecer los requisitos que consideren pertinentes. Por ejemplo, para vincular trabajadores, para vincular proveedores de bienes y servicios, para realizar compras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Bien. Así que no se preocupen, las empresas pueden perfectamente establecer los requisitos que consideren pertinentes. ¿Bien? Como les digo, habrán unas empresas que son más rigurosas que otras, pero en esencia, la potestad de establecer requisitos los tiene absolutamente la organización, para que les quede muy claro. Bien. Con respecto a la implementación de la norma ISO 22000, dice que va a haber una transparencia mejorada, es decir, va a ayudar a la organización a mejorar la trazabilidad de sus productos y conseguir mayor transparencia en sus operaciones. Es decir, cuando las empresas generan alimentos, ¿cierto? Se debe llevar a cabo un proceso de trazabilidad. ¿En qué consiste la trazabilidad? La trazabilidad básicamente consiste en conocer la historia del producto dentro de ese ciclo de vida del mismo. Recuerden ustedes que en la norma ISO 14001 habíamos hablado del análisis de ciclo de vida de bienes y servicios. El ciclo de vida de bienes y servicios también es aplicable para los alimentos. ¿Por qué razón? Primero, los alimentos se pueden generar a partir de la entrega o el suministro de las materias primas. Materias primas vegetales, animales, frutales, procesadas, etcétera, etcétera, etcétera. Sumándole a esas materias primas los conservantes, los colorantes y demás insumos que se necesiten para generar o para fabricar y producir los alimentos, que sería la segunda etapa. Es decir, la transformación de las materias primas en esos productos terminados. Una vez se tengan los productos terminados, vamos a la tercera etapa y es a la provisión de productos, es decir, a la distribución y entrega de esos alimentos. Entonces, habrá la gran mayoría de alimentos o algunos alimentos tendrán que asegurarse la cadena de frío, por ejemplo, o conservarse en ciertas condiciones para evitar que durante el proceso de transporte y distribución o de provisión de esos productos se vaya de alguna manera a afectar la salud y seguridad de sus usuarios,
al vencerse los alimentos o al alterarse o modificarse la digamos, las condiciones físico-químicas del mismo, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Luego vendrá, una vez de la distribución, entrega, vendrá el consumo y luego vendrá la disposición final de esos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? A través del sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos o a través de la aplicación de la norma ISO 22000, la empresa van a poder rastrear el producto en todo su ciclo de vida, asegurándose de que haya una transparencia en su producción. Por ejemplo, si un cliente se llega a ver afectado por las condiciones en las que consumió el alimento, puede perfectamente solicitarle a un juez conocer y saber exactamente cuál fue el proceso de fabricación. Y la empresa que generó ese alimento, por orden del juez, tendrá que entregarle todas las etapas constitutivas del producto hasta la entrega del mismo o hasta el consumo final por parte del cliente o del usuario, por ponerles un ejemplo. Entonces, en esos casos, las empresas pueden conocer toda la historia del producto, es decir, hacer la trazabilidad correspondiente para detectar precisamente en dónde ocurrió la falla o en dónde sucede la falla y en dónde se materializa o se materializó precisamente la situación que de alguna manera puso en riesgo la seguridad, salud y bienestar de la persona. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Entonces, a través de la aplicación de la norma ISO 22000, cualquier parte interesada tiene la posibilidad de tener acceso a toda la información de ese ciclo de vida. Es decir, alguna parte interesada podrá solicitar, por ejemplo, quienes participaron en la recepción de materias primas, quienes participaron en los procesos de transformación de materias primas, quienes aprobaron la recepción de materias primas, quiénes son los encargados de darle disposición final a los residuos que se generaron durante el proceso de transformación de materias primas, etcétera, etcétera. Eso se conoce como trazabilidad. ¿Listo? Bien, a ver, por aquí me pregunta, profesor, al finalizar este curso con estas credenciales de la corporación y todo el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿podremos estar hábiles para dar una asesoría y consultoría en la implementación o revisión de cualquiera de estas normas a alguna institución? Sí, Jordán. Tipo, capacitaciones en estas normas, sí. Por ejemplo, soy ingeniero en agroindustria alimentaria y trabajo con esta norma a diario, dando capacitaciones sobre el sistema de gestión de seguridad alimentaria para manipuladores. Sí, Jordán, claro que sí. Con todas estas credenciales vas a poder brindar actividad de capacitación, formación, asesoría, consultoría, todo lo que quieras en relación con seguridad e inocuidad de los alimentos. Lo que no puedes hacer, Jordani, es como persona natural certificar esas actividades. Es decir, yo como persona natural no puedo emitir un certificado ni siquiera de asistencia a una charla. Solo las empresas o solo las personas jurídicas, es decir, las que conocemos como organizaciones o empresas, son las que tienen la potestad y el alcance para certificar, por ejemplo, en este caso, la asistencia a alguna actividad de capacitación e información que tú puedas desarrollar. Por esa razón, yo como Mario Alberto Peña Martínez no puedo certificarlos a ninguno de ustedes como asistentes a este proceso de capacitación e información. Así de sencillo, ¿de acuerdo? En cambio, en ese caso, yo me incorporo a la Corporación Internacional Liga Latinoamérica como instructor y la corporación los certificará a ustedes, no Mario Alberto Peña, es la corporación. Obviamente, para los que quieran convertirse en auditores líderes, los certificará AP Plus International, no Mario Alberto Peña. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Listo? Bien, ok. Bueno, vamos a continuar. Mejoran la satisfacción del cliente. Indiscutiblemente, los productos alimenticios también van dirigidos a consumidores. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia entre la norma ISO 22000 e ISO 9001? La norma ISO 9001 habla de conformidad y satisfacción de bienes y servicios, de cuáles, de los que quieran.
hablan de conformidad y satisfacción al consumir bienes y servicios. Se incluyen bienes, tanto servicios. En cambio, en la ISO 22000 se habla de la seguridad e inocuidad de los alimentos. Entonces, allí el alcance se reduce solo a los productos alimenticios o a los productos que genere una empresa de alimentos o a los productos alimenticios que manipule otra organización, en donde no solo estaría en juego la seguridad, salud y bienestar de quienes lo consumen, sino también su conformidad y satisfacción. Por eso, a través de la norma ISO 22000 o a través de la aplicación de la norma ISO 22000, también se garantizará la conformidad y satisfacción de quienes van a consumir los alimentos. Bien, porque a través de la implementación de los controles, por ejemplo, que se proponen a través de esta norma internacional, se garantizará que todo el proceso de transformación de materias primas o manipulación de los alimentos se dé obviamente con altos estándares de seguridad e inocuidad, buscando, por supuesto, la conformidad y satisfacción de quienes lo consumen. Bien, entonces, la conformidad y satisfacción de los que consumen los alimentos será un valor agregado desde el punto de vista de la norma ISO 22000. En cambio, para la norma ISO 9001, la conformidad y satisfacción es el eje central del sistema de gestión de calidad, en donde se articularán los procesos y todo lo que hemos visto o todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Bien. Ok, perfecto. Respuesta mejorada frente a los posibles riesgos. Claro que sí. Así como hablábamos nosotros en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la formulación de acciones para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, como también a estar preparados para poder responder ante una situación en donde se ponga en riesgo la vida, seguridad, salud y bienestar de los colaboradores, lo mismo sucede con la norma ISO 22000. Como ya se los he dicho a ustedes, ningún sistema de gestión es perfecto. Esto significa que cabe la posibilidad de que los sistemas de gestión puedan fallar. Y estoy hablando de cualquier sistema de gestión, incluyendo el sistema de gestión de la seguridad e inocuidad de los alimentos. Quiere decir que cabe la posibilidad de que algún alimento se contamine y desafortunadamente esa contaminación o bien la reporte el consumidor de ese producto o bien la detecte la empresa antes de sacarlo al mercado. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la empresa tiene que estar preparada y dispuesta a responder o a enfrentar o mitigar los efectos que hayan generado la materialización de un riesgo para la seguridad e inocuidad de los alimentos. Es decir, la empresa tendrá que estar preparada para responder o para actuar ante la posible, la posible, la posible materialización de una circunstancia de contaminación de los alimentos. ¿Vale? Víctor, sí, la norma ISO 9001 trata de bienes y servicios. Bienes, productos, servicios. Es decir, la norma ISO 9000 habla de dos elementos. La norma ISO 9001 habla de productos y servicios. Dentro de los productos están los tangibles y los intangibles. Y los servicios, los que se lleva a cabo donde hay una interacción obligatoria entre la empresa y quienes, o la empresa que presta el servicio y quienes lo reciben. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos observar productos tangibles e intangibles en la norma ISO 9001. Dentro de los productos tangibles están los alimentos, por ejemplo, y en los servicios, pues básicamente las actividades que se llevan directamente relacionadas con las acciones que se tienen que ejecutar para materializar o poder percibir la prestación de un servicio. ¿Listo? Entonces, la norma ISO 9001 habla de bienes o bueno, habla de productos y servicios. Dentro de los productos, ¿cierto? Dentro de los productos menciona los bienes, pero no menciona bienes en esta norma. Sí, Víctor, te lo voy a mostrar. Recuerden ustedes que el marco conceptual o el marco de términos y definiciones de la norma ISO 9001 está supeditada a las consideraciones que establecen en la norma ISO 9000. Es decir, la norma ISO 9000 habla acerca de
los conceptos o términos y definiciones fundamentales relacionados con la gestión y aseguramiento de la calidad. Y allí habla de bienes, mi querido Víctor, y ya te lo voy a mostrar. Estoy aquí ubicando la norma ISO 9001, perdón, la norma ISO 9000 y ya se los voy a mostrar. Permítame un momento. Aquí donde dice producto, un momento, por favor. Un segundo. Estoy buscando producto. Producto. Aquí está. Listo. Bien. ¿Están observando todos? ¿Me confirman, por favor, lo que les estoy mostrando en pantalla? Rito, la respuesta al compañero fue sí. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es positiva. Sí. Por eso me generó la duda. Disculpa, no, no hay problema, Víctor. Dice, la definición de producto según la norma ISO 9000 estándar o numeral 3.76 dice, producto, salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y cliente, que eso ya se los explica a ustedes. Nota 1 a la entrada, es decir, nota 1 al numeral o al estándar 37.6 o a la definición de producto, dice. La producción de un producto se logra sin que necesariamente se lleve a cabo ninguna transacción entre el proveedor y el cliente, pero frecuentemente el servicio está involucrado en la entrega al cliente. Nota 2 a la entrada. El elemento dominante de un producto es aquel que es generalmente tangible. Bien. Obviamente no se le quiere restar importancia a los productos intangibles, sino que se están hablando en gran medida de productos tangibles. Por ejemplo, este bolígrafo es un producto tangible porque yo lo puedo tocar, lo puedo ver. En este momento lo tengo en mis manos, lo puedo tocar, hacerme una idea de su durabilidad, del tipo de material con el que está elaborado, ¿de acuerdo? Nota 3 a la entrada, dice, el hardware es tangible y su cantidad es una característica contable. Por ejemplo, los neumáticos, una silla, los propios bolígrafos y sus características. Los materiales procesados generalmente son tangibles y su cantidad es una característica continua. Por ejemplo, combustibles o bebidas refrescantes, que es donde yo les decía a ustedes que dentro de los productos que puede generar una empresa también están incluidos los alimentos. El hardware y los materiales procesados con frecuencia se denominan bienes, es decir, ¿qué serían los bienes en este caso? Los elementos constitutivos de un producto, ¿de acuerdo? Los componentes o elementos que hacen parte de un producto, es decir, el hardware y materiales procesados son los que componen un producto y en ese caso estaríamos hablando de los bienes. Entonces, cuando hablamos de productos, desde la norma ISO 9001 se incluyen a los bienes, es decir, las materias primas y demás elementos que constituyen a un producto. Me hice entender, mi querido Víctor, y para todos me confirma, por favor. ¿Listo? Ahí dentro de los bienes encontramos recursos naturales, materias primas y demás insumos que se utilicen para generar un producto o para producir un producto. A eso hacemos referencia cuando hablamos de los bienes que caben dentro de la categoría de productos o hacen parte del producto. ¿Listo? Bien, bueno, ok, sigamos. Permítame un momento, per favore, un momento, per favore, y vamos a continuar por acá. Listo, muy bien. Ah, está bien, Mario, solo que antes se usaban bienes, pero en las nuevas normas se menciona bienes, pero está claro. Sí, Víctor, lo que pasa es que anteriormente, es decir, en la versión del año 2008, la categoría producto incluía tanto los productos tangibles, intangibles como los servicios.
¿De acuerdo? Es decir, en la norma ISO 9000 se contemplaba o se incorporaba dentro de la definición de producto por sí solo los bienes o materias primas, productos tangibles, intangibles y servicios en una sola categoría. Ahora no. Desde el año 2015 para acá, o de la nueva versión de la norma ISO 9001 para acá, se dividieron productos y servicios. ¿Bien? Porque los servicios es el ejercicio a través del cual realiza la empresa, bien sea a través de la realización o desarrollo de conocimientos, por ejemplo, en la que se busca que esos conocimientos se materialicen en una atención personalizada, valga la redundancia, hacia la empresa que contrata esos servicios, en donde se utilizarán competencias, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, talentos y demás, y que pueden ir acompañadas de otros recursos o elementos que hagan parte del servicio. Pero lo que en esencia busca la norma ISO 9000 es que quede claro que el servicio sí solo sí se podrá percibir siempre y cuando la empresa haya una interacción entre la empresa que presta el servicio y quien lo recibe. Por ejemplo, yo aquí en mi casa no tengo 500 unidades de auditoría. No, yo presto servicios de auditoría para sistemas de gestión. Punto. Es decir, yo tendré que interactuar con la empresa que voy a auditar para que vean que estoy auditando la empresa, que estoy prestando un servicio de auditoría. De lo contrario, si no presto el servicio, la auditoría no existe. Distinto a decirles, acá tengo un bolígrafo. ¿De acuerdo? Es decir, aquí sí, en mi casa tengo un bolígrafo o puedo tener más unidades de bolígrafos. ¿De acuerdo? Que en este caso el bolígrafo lo componen una serie de elementos o bienes que hicieron parte en su fabricación. Entonces, eso es lo que hizo, valga la redundancia, en su momento para separar la categoría de productos y servicios que se traía anteriormente como solamente productos. Me hice entender, mi querido Víctor, y para todos me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vale. Continuemos entonces. Ajá, no, no, no te preocupes, tranquilo, mi querido Víctor. Muchísimas gracias por tu pregunta, muchas gracias. Recuerden, muchachos, no se queden con sus preguntas, no se vayan para sus casas o no terminen la sesión con preguntas, por favor, hagan todas las preguntas que ustedes quieran, con muchísimo gusto, yo se las voy a responder. Bueno, listo, muy bien. Íbamos aquí con la respuesta mejorada frente a posibles riesgos. Es decir, como ya se los había mencionado, como se los he reiterado en varias ocasiones, ningún sistema de gestión es absolutamente perfecto. Bien, entonces cabe la posibilidad de que ese sistema de gestión pueda fallar. Bien, entonces eso significa que la organización no solo tendrá que propender por evitar o prevenir la materialización de esa contaminación de los alimentos, sino que también debe estar preparada y dispuesta para responder oportunamente y eficazmente ante una situación de contaminación de los alimentos. Bien, dado que es absolutamente factible que el sistema de gestión falle o el sistema de gestión pueda tener fallas. Y esto en consecuencia, obviamente, pueda perjudicar o de alguna manera ponga en riesgo la seguridad y bienestar de quienes van a consumir esos alimentos, por ejemplo. ¿Listo? Indiscutiblemente, tanto la norma ISO 9000, la 22000, 9001, 14001 y cualquier norma internacional buscan ayudar o garantizar el cumplimiento de los requisitos legales o de los requisitos regulatorios, ¿sí? Como se los decía a ustedes ahorita o hace unos minutos con la norma ISO 45001, lo que se trata o lo que se busca es tener un equilibrio, ¿sí? Entre el cumplimiento de los estándares que establecen las normas internacionales, ¿de acuerdo? Con los requisitos legales, ¿sí? Con los requisitos legales que le son aplicables a los productos y servicios que, o en este caso, los productos alimenticios que esté generando la empresa. ¿Listo? Entonces, como se los decía a ustedes, por el simple hecho de hablar de una unidad productiva, como lo es una empresa, para que pueda funcionar con absoluta transparencia, con absoluta responsabilidad y con total legalidad, tiene que garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que le sean aplicables
en este caso, a los productos alimenticios que generen. ¿Listo? Entonces, lo sucedido con la gripe aviar en Estados Unidos y otros países es una vulnerabilidad de esta norma. César, no es que sea vulnerabilidad, lo que pasa es que hay factores internos y externos que pueden contaminar o podrían contaminar, en este caso, las materias primas y los alimentos. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Es decir, no se puede asumir que solamente dentro de la empresa haya factores que puedan contaminar los alimentos. No, las propias materias primas pueden venir contaminadas. Por ejemplo, la gripe aviar puede contaminar la materia prima de aquellos alimentos que sean derivados de este tipo de materias primas. Por ejemplo. Entonces, no es que sea una vulnerabilidad a la norma, no, es que hay factores externos, por ejemplo, sobre la cual las empresas no tienen control, en, dando la única posibilidad de poder reaccionar ante esos fenómenos o cambios que sucedan externamente. Por ejemplo, les quiero hacer una pregunta. Si las autoridades competentes generan una nueva norma o generan una nueva ley en cualquier sector económico, ¿las empresas tienen la potestad de cambiar o alterar esa norma? ¿O tendrán de alguna manera la potestad para poder modificar o alterar el contenido de esa norma? ¿O las empresas la tendrán que cumplir y adaptarse a las exigencias de esa norma? ¿Cuál es la opción que tienen las empresas? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. La segunda opción, tendrán que adaptarse y cumplir esa norma. Punto. Lo mismo sucede en este caso, por ejemplo, con la gripe aviar. Las empresas no pueden controlar o quedan fuera de su alcance, ¿cierto? El control sobre estos temas de salud pública que puedan comprometer las materias primas de los alimentos que se deriven de esas materias primas. Por lo tanto, una empresa, por ejemplo, que pueda generar productos derivados de la carne del pollo, del cerdo o de la res, lo que ustedes quieran, no puede tener control sobre la proliferación o los brotes de gripe aviar que se den en el entorno. Lo que sí puede hacer la empresa es resguardar o tomar cartas en el asunto para evitar que la gripe aviar o la posibilidad de que se materialice o se pueda contaminar su propia materia prima de las demás. Por ejemplo, una empresa que genere productos derivados de la carne de pollo puede implementar medidas para responder o contrarrestar los efectos de la gripe aviar, evitando así a toda costa, ¿cierto? O en la medida de lo posible, la presencia o la proliferación o el brote de gripe aviar dentro de su instalación. Me hice entender, mi querido amigo César Alberto, y para todos, ¿me confirman, por favor? Entonces, las empresas no tienen la posibilidad, con muchísimo gusto, mi querido César, las empresas no tienen la posibilidad de poder tener de ciertas potestades o cierta autonomía sobre fenómenos o factores que se den en el ambiente o factores externos. ¿De acuerdo? Jordani, bares, restaurantes, cocinas, almacén de un proceso de aplicación de la norma se pueden llamar unidades auditables. Jordani, cualquier empresa que adopte cualquier norma internacional es sujeto y objeto de auditoría o puede ser considerado como sujeto y objeto de auditoría o unidades auditables. ¿Me hice entender, Jordani? Y para todos, ¿me confirman, por favor? Cualquier organización que haya adoptado esta o cualquier norma internacional se puede considerar como objeto y sujeto de auditoría. ¿Listo? Así que no se preocupen. Bueno, que por aquí creo que había otra pregunta. Aquí, Rito, profe, uno con esta formación de auditor en las normas ISO, podemos auditar empresas aplicadas a esta formación recibida y certificada. Rito, sí, mi hermano, sí, señor. Nosotros podemos realizar auditorías internas, preparar a las empresas a un eventual proceso de certificación o podemos dar un dictamen acerca del estado de preparación de la empresa con respecto a alguna auditoría de certificación que quiera afrontar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, sí es posible que la empresa pueda solicitar los servicios de auditoría interna que nosotros estamos en absoluta disposición de poder generar
para dictaminar el desempeño de su sistema de gestión, ¿cierto? En relación con un ejercicio de auditoría, por ejemplo, de certificación que quieran implementar o determinar el desempeño de su sistema de gestión para que internamente se tomen en cuenta o se puedan formular las medidas pertinentes. La norma en sí es objeto de auditoría, por eso es que la dinámica administrativa es cambiante y hay que adaptarse a los cambios, mejora continua. José Manuel, la norma en sí no es un objeto de auditoría. A ver, venga, con gusto, mi querido Rito. Les voy a explicar la diferencia entre criterios de auditoría y objeto de auditoría. Los criterios de auditoría es el marco de evaluación que nosotros aplicamos los auditores para ejecutar la auditoría. ¿Dónde están esos criterios de evaluación o dónde están esos parámetros de evaluación que nosotros aplicamos los auditores o que aplicamos los auditores en las normas internacionales? Por lo tanto, uno lo que audita es cómo la empresa aplica la norma, más no audita la norma. Lo que uno audita es la organización y la forma de adoptar la norma internacional. Me hice entender, José Manuel, y para todos me confirma, por favor. De Yanira, profe, una pregunta. ¿Estas normas internacionales pueden ser consideradas como criterios de hallazgos en auditoría de Estado? Si el organismo gubernamental así lo decide, sí, de Yanira. ¿Me hice entender, vale? Si el organismo gubernamental decide o determina que los hallazgos de una auditoría basándose en estas normas internacionales se incorpora o puede o tiene validez dentro de una auditoría de Estado, perfecto. Solo si el organismo gubernamental así lo establece. Disculpe, no formulé bien la pregunta. Dentro de un hotel tenemos bares, restaurantes, cocina, almacenes y otras áreas. Mi pregunta es, ¿en la aplicación de la norma estas son las unidades auditables? ¿Se puede llamar así? Sí, Jordani, repito e insisto. Si en tu empresa manipulan alimentos en cualquiera de estas áreas y han adoptado una norma internacional, esas áreas serán auditadas. Me hice entender, mi querida Jordani, y para todos, me confirman, por favor. ¿Sí? Si se manipulan los alimentos en el bar, si manipulan los alimentos en la cocina, si se manipulan alimentos en los almacenes, en otras áreas, etcétera, etcétera, todas son objeto de auditoría, absolutamente todas. En todos los lugares donde se manipulen alimentos, básicamente. Y también serán objeto de auditoría aquellas áreas que tengan cierto efecto o tengan cierta influencia sobre esas áreas o lugares donde se manipulen los alimentos. ¿De acuerdo? Juan Morales, pueden presentar ustedes el certificado como auditores internos, no hay ningún problema. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Sí. Bueno, bien, ok. Con respecto al siguiente factor clave, la implementación de la norma ISO 22000 dice que el tiempo de investigación reducido, es decir, las empresas cuando vayan a llevar a cabo el proceso de investigación y análisis de alguna circunstancia de contaminación, lo van a poder hacer de manera rápida y de manera efectiva, ya que gracias a la trazabilidad y otros factores que contribuyen a la ubicación o identificación precisamente de la situación o causas que llevaron a la contaminación, esto va a ser mucho más o va a lograr que la empresa pueda determinar las causas en un lapso o en un periodo de tiempo mucho más rápido de lo acostumbrado, ¿sí? El propio sistema de gestión de seguridad y de inocuidad y seguridad de los alimentos, ¿de acuerdo? Le va a permitir a la empresa, a través de toda su estructura, poder garantizar las condiciones para investigar y detectar con total eficacia o con total certeza las causas que produjeron o las causas que materializaron alguna circunstancia de contaminación de los alimentos. Entonces, por eso se dice que efectivamente la norma ISO 22000 ayuda a reducir los tiempos de investigación, análisis y caracterización de cualquier circunstancia de contaminación ambiental. ¿Listo? También la norma ISO 22000 ayuda a cumplir con otras normas y directrices o perfectamente se pueden integrar con otras normas internacionales, como es la norma ISO 14001, como es la norma ISO 45001, etcétera, etcétera.
La implementación de la norma ISO 22000 tiene reconocimiento a nivel global, es decir, una empresa que esté certificada bajo la norma ISO 22000, como cualquier otra norma internacional, va a tener un reconocimiento a nivel internacional. Es decir, va a tener la posibilidad de poder ejecutar o llevar a cabo proyectos empresariales, no solo en su propio país, sino también a nivel internacional. ¿Bien? Entonces, estas empresas van a tener la posibilidad de poder ampliar su operación, van a tener la posibilidad de poder ampliar su espectro de actuación o ejecución de sus productos o el espectro de el suministro de sus productos alimenticios, por ejemplo, llegando a mercados internacionales en donde, como requisito obligatorio de cumplimiento para poder comercializar y vender sus productos en el exterior, sea que la organización esté certificada a través de esta norma internacional. ¿Listo? Entonces, esto hace también que mejoren las oportunidades de negocio y exista la posibilidad de que la empresa pueda ampliar su rango de acción o el alcance de su actividad económica. Lo dicho el día de hoy, ¿les quedó claro con respecto al sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Sí, bien. Mañana entonces terminamos con la presentación del sistema de gestión de seguridad e inocuidad de los alimentos e inmediatamente pasamos a la revisión del sistema de gestión de cumplimiento legal o compliance y luego empezamos ya de lleno a revisar las normas internacionales. ¿Listo? Entonces, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su tiempo y nos encontramos mañana. ¿Listo? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia, que pasen una feliz noche y que descansen, mis estimados estudiantes. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo para todos. Fue con muchísimo gusto, muchachos.